una posible censura al gobierno de José María Balcázar a partir de una millonaria, una compra de 3.500 millones de dólares de aviones de combate F-16. ¿Qué ocurrió en la última semana que terminó con la salida no solo del ministro de Defensa, sino también con la salida del canciller, que antes de irse le dijo mentiroso a Balcázar? Alonso Dávila tiene todos los detalles. Es la aeronave de combate F-16, un avión de última generación que voló esta semana a la capital. Un modelo de nave similar al recién comprado por el gobierno peruano a los Estados Unidos. Una compra que no solo elevó tensiones en Palacio de Gobierno, sino que también desató turbulencias, una crisis de Estado. Es que el señor Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado. La acusación sacudió al gobierno y empujó al presidente a dar explicaciones. Y yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no me puede decir de que yo he mentido. No se puede tergiversar mis declaraciones. La compra de los F-16 no solo abrió un debate técnico o presupuestal, puso en jaque a un gobierno acorralado por sus propias contradicciones. En el centro de la controversia, la adquisición de 12 aviones F-16 Block 70, una versión moderna y tecnológicamente avanzada de esta línea que hemos visto sobrevolar el cielo limeño en los últimos días. Un contrato suscrito por la Fuerza Aérea del Perú con la empresa estadounidense Lockheed Martin por 3.500 millones de dólares, una cifra que encendió cuestionamientos incluso frente a una operación que la Fuerza Aérea consideraba imprescindible para su capacidad de defensa. Estados Unidos, a través de su empresa, le había dado la preferencia al Perú de su producción por una diferencia muy especial que el gobierno norteamericano le había dado al Perú. En costos, en calidad del bien a otorgar. Cuando ya todo estaba listo para la firma de esta compra millonaria, a último minuto, las posiciones políticas afloraron en Palacio y el proceso estuvo a punto de no despegar. Es altamente perjudicial para nuestro país que cuando se ha adoptado un compromiso internacional, cumpliendo con todas las normas legales peruanas, se incumple. Eso es un asunto extremadamente grave para la credibilidad del Perú en sus negocios internacionales. La intención de adquirir esta docena de aeronaves comenzó a alzar vuelo en 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte. En octubre de 2025, ya con José Gería al poder, el proceso empezó a avanzar con mayor definición. Fue, sin embargo, José María Balcázar quien firmó documentos que otorgaron viabilidad a este contrato, frente al que hoy muestra resistencias. La compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno. En febrero de este año, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional puso sobre la mesa una decisión clave. Confirmó la adquisición de estos aviones para la Fuerza Aérea del Perú. Fue en ese momento, ya en la gestión de José María Balcázar, cuando se habría definido que la compra se realizaría a Estados Unidos. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el órgano colegiado de más alto nivel en seguridad y defensa nacional. El presidente del comité, que es quien encabeza, el señor presidente de la República. Una de sus funciones indica hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
Semanas después, el proceso dejó de ser una intención y se convirtió en una decisión concreta con este Decreto Supremo 01-2026. El documento emitido el 5 de marzo aprobaba la lista de contrataciones de carácter reservado de las Fuerzas Armadas. Allí, sin rodeos, figuraba la compra de los aviones, un documento que llevaba la firma del entonces encargado del Ministerio de Defensa y del propio José María Balcázar, una firma que evidenciaba que el mandatario sabía exactamente lo que se iba a adquirir. No fue el único documento que el presidente Balcázar firmó. Junto al entonces premier Denis Miralles, el 17 de marzo aprobaron el Decreto Supremo 043-2026 EF, que facilitaba un crédito suplementario de 522.353.665 soles para el Ministerio de Defensa, destinado a la modernización de la Fuerza Aérea y la renovación de su flota de combate. Es decir, incluía parte del financiamiento para la adquisición de los aviones F-16. Este documento también confirma que el presidente estaba al tanto y seguía todo el proceso de compra. No solamente olvida o pretende olvidar, o alguien lo obligó a olvidar que él había suscrito el acuerdo respectivo, sino que sale sin ton ni son ante los medios de comunicación a manifestar su postura opuesta a esta adquisición. Con el visto bueno del mandatario, este edificio, la sede central del Ministerio de Defensa, se convirtió en el epicentro de una sostenida ronda de reuniones entre representantes del sector, integrantes de la FAP, delegados de la empresa Lockheed Martin y de la Embajada de Estados Unidos. Los encuentros arrancaron el 23 de marzo y desde entonces se marcó el ritmo de una negociación que avanzó sin pausa, reuniones que se realizaron prácticamente a diario. El miércoles 8 de abril, el Ministerio de Defensa se convirtió en un punto de encuentro clave. Los funcionarios visitados fueron el viceministro de Recursos para la Defensa, Jorge Bustamante Albújar, y el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino. Desde las 6:19 de la tarde, comenzaron a llegar los delegados de Lockheed Martin. Minutos después, representantes de la Embajada de Estados Unidos, del Ministerio de Economía y de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. La reunión se extendió por horas y terminó de madrugada. Según el registro de visitas, los últimos en salir lo hicieron entre las 4:33 y 5 de la mañana. La compra ha tenido espacios políticos en los cuales se han tenido decisiones que desarrollar en el momento político del nivel que corresponde. El viernes 17 de abril, ese día debía sellarse la firma del contrato para la compra de los 12 aviones de combate. En el camino, sin embargo, algo cambió. A último momento, el presidente José María Balcázar, pese a que sus ministros lo habían mantenido al tanto de cada paso, salió a los medios a marcar distancia, a decir que no habría firma. Aunque entiendo que hay un cronograma que han trabajado los gobiernos anteriores al nuestro, pero ese cronograma no significa que sea inamovible. Yo creo que vamos a conversar bien y a mí me parece que sería ideal de que sea el nuevo gobierno que tome una decisión de esa trascendencia. Con el anuncio, las posturas políticas empezaron a resaltar. Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón, el amigo del presidente, felicitó la acción. La decisión del presidente José María Balcázar de no dar la inicial para la compra de los aviones caza F-16 es acertada. Por normas de buen mandato, al término de este no deben realizarse licitaciones ni contrataciones que demanden continuidad al gobierno entrante. Lo que para unos era una victoria, para otros, como el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, activaba una advertencia que elevaba la tensión al plano internacional. Si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región.
La tensión se trasladó a Palacio de Gobierno. 3 ministros acudieron directamente a ver al presidente José María Balcázar. El entonces titular de Defensa, Carlos Díaz, el ex canciller Hugo de Sela y el premier Luis Enrique Arroyo buscaban respuestas y, sobre todo, entender por qué el presidente, que había estado al tanto de todo, decidió frenar el proceso que había avanzado con todos los pasos de ley. El 17 se recibió los comentarios y las indicaciones del señor presidente, en la cual se comunicó a la empresa y se paralizó las acciones respectivas. Él nos comunicó que necesitaba el espacio de tiempo para poder definir las acciones el lunes. Ya no podíamos nosotros extender más los plazos porque la norma y la ley no lo permitía. El fin de semana fue tenso, marcado por la incertidumbre de concretar o no una adquisición cuya postergación podía dejar al Perú en una posición jurídica internacional comprometida. El lunes 20 de abril finalmente el contrato se firmó. Tras idas y venidas, silencios y tensiones, el acuerdo se selló entre representantes de la Fuerza Aérea y de la empresa Lockheed Martin. No hubo evento protocolar, no hubo ceremonia, la firma se realizó en reserva. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Eso no hay ninguna discusión. Él toma las decisiones en el nivel en el cual a él le competen. Nadie puede paralizar un procedimiento de selección solamente de palabra. Pese a estar al tanto de la firma del contrato, el presidente Balcázar insistió en medios en negar que el contrato se hubiera cerrado. El tema es de que hemos acordado desde el inicio de que se postergaba para el nuevo gobierno y todavía esas circunstancias no han cambiado. No hay compra entonces, ¿lo puede confirmar? Sí, así es, no hay compra todavía. Declaraciones que generaron que 2 de sus ministros, el de Defensa y el canciller, renunciaran a sus cargos. Hace imposible que un canciller tenga una palabra creíble, porque se dice algo y después no se hace. Las manifestaciones que se estaban dando no eran exactas a la situación de la realidad. Era nuestra preocupación hasta que ha llegado el día de hoy en la cual nosotros hemos tenido que ya tomar una decisión al respecto. La preocupación de los ministros renunciantes iba más allá. El gobierno peruano debía cumplir una cláusula que vencía el 22 de abril. El Perú debía realizar un primer desembolso que estaba paralizado desde el Ministerio de Economía. Ese contrato establece una fecha para el pago. Esa fecha vence el día de hoy. Más allá de que si no se paga el día de hoy, estamos incumpliendo una obligación contractual del país. Esa misma mañana, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se reunió con el premier. Vengo a una reunión, gracias. ¿Se firmó el contrato para la compra de aviones? La presión política creció sin freno y terminó por empujar a José María Balcázar a dirigirse al país en el único mensaje a la nación de su mandato. No se puede tergiversar mis declaraciones. Lo que yo estoy diciendo que esos contratos que se han celebrado antes se respeten por el nuevo gobierno. Horas después, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó el desembolso a Lockheed Martin. La postura incierta del presidente de la República, las revelaciones de sus propios ministros y sus posteriores renuncias terminaron por dejar al descubierto al presidente Balcázar. El quiebre era evidente y los tambores de vacancia empezaron a sonar en el escenario político. El presidente José María Balcázar ha precarizado más la primera magistratura de la nación, le había mentido al país, le estaba generando una suspicacia, además de gran impacto internacional que nos hubiera traído graves consecuencias. El gobierno peruano finalmente concretó una compra millonaria, 12 aviones de combate, los F-16 Block 70, que llegarán a nuestro país entre el 2029 y el 2030. De esa manera aterriza en las bases de La Palma en Surco la nave de combate F-16, un similar modelo al avión que acaba de comprar el gobierno peruano. The Block 70 has newer avionics for sure, but I do think the people of Peru, the Air Force personnel that get to fly that airplane, will be pleasantly surprised with its air-to-air radar capabilities and also its surface-to-air. So a very impressive machine.
Una adquisición que desató una crisis en el Ejecutivo, dejó 2 ministros renunciantes y a un presidente de transición con un mensaje que cambió de altitud en pleno vuelo.